muot. Este interrogativo es muot, pero sinceramente se utiliza mucho más mo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ninguna, es lo mismo. Lo que sí es verdad es que mo se utiliza mucho más porque es la abreviación. Chogo moeo significaría aquello que es. Por supuesto, puede ir con partículas. La primera partícula que vamos a ver junto a este interrogativo es i, ka. Hay algo curioso, con muot ves que termina en consonante, así que le añadiremos el i, muoshi. Pero en el caso abreviado termina en vocal, así que cambiará a moga. Veamos un ejemplo. 가방에 뭐가 있어요? ¿Qué hay en la mochila? Otra partícula que se utiliza mucho con mo es ul o rul. Quedará así. 무엇을, 뭐를 o incluso más abreviado, mol. Mol es morul más abreviado todavía. Lo veréis mucho escrito. Un ejemplo. 뭘 봐요? ¿Qué ves o qué miras? Cuidado con esta frase porque depende de cómo la digas puede sonar un poco ofensiva. 왜. Este es el por qué interrogativo. Quizá es el más sencillo ya que no utiliza partículas, pero sí se usa mucho tanto solo con otro verbo. 왜 안 먹어요? ¿Por qué no comes? Como sabéis, hay otro por qué, pero ese por qué es un conector explicativo, ¿sí? Sería la respuesta a este por qué. Ese se dice 왜냐하면. Entonces cuando pregunten por qué haces algo, tú responderás ¿por qué tal tal? Ese por qué es 왜냐하면. 어디 es el interrogativo de ¿dónde? Se utiliza solo, por ejemplo, 어디예요? Puede significar dónde es o dónde está, depende un poco del contexto. Como sabéis, es un interrogativo que indica lugares, así que lo podremos utilizar con varias partículas. 어디에. Esto es lo más básico ya que con e indicará a dónde se dirige. Por ejemplo, 어디에 가세요? ¿A dónde va? 어디에서. Este sería su antónimo, ¿sí? El eso indica de o desde. Veamos un ejemplo. 어디에서 왔어요? ¿De dónde vienes? Pero también puede indicar dónde se realiza la acción. 어디에서 볼까요? ¿Dónde nos vemos? Aquí es un sentido más de en dónde, ¿sí? En. Muchas veces veréis esta partícula interrogativa un poco diferente. 어디서. Es la manera de abreviarla un poco, pero significa exactamente lo mismo que 어디에서. 누구. Es el interrogativo de quién. Se puede utilizar solo, 누구예요? ¿Quién es? ¿Quién eres? Pero también puede ir con partículas, así que vamos a ver. 누구에게, 누구한테 significaría a quién. Por ejemplo, 누구에게 줄 거예요? ¿A quién le vas a dar? 누구에서, ¿de quién? 누구에서 받았어요? ¿Quién te lo ha dado o de quién lo has recibido? 누가, ¿quién? Cuando la partícula ka se encuentra con 누구, pasa a ser 누가. Por ejemplo, 누가 그랬어요? ¿Quién hizo eso? 누구를 significaría simplemente quién, pero con la partícula de objeto directo. 누구를 제일 좋아해요? ¿Quién te gusta más? 누구와 o 누구하고, 누구랑 todas tienen el mismo significado. 누구와 영화를 봤어요? ¿Con quién viste la película? Llegamos al último interrogativo del vídeo de hoy. 언제. Es el interrogativo de ¿cuándo? Se puede utilizar solo 언제예요? ¿Cuándo es? Es muy sencillo y como pregunta el tiempo no irá con partículas. Veamos otro ejemplo. 언제 한국에 와요? ¿Cuándo vienes a Corea? Empecemos con este. 무슨. ¿Qué? ¿Cuál? Sea como sea, este interrogativo necesita un sustantivo detrás, así que cuando me refiero a que significa qué, es el qué que le sigue un sustantivo. Por ejemplo, qué día, qué casa, etc. La diferencia con muot es que este no tiene el sustantivo detrás. Veamos un ejemplo. 오늘은 무슨 요일이에요? ¿Qué día de la semana es hoy? 어느. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál?
Como veis, el significado es muy similar pero tiene un uso distinto. Al igual que en el anterior interrogativo, también se utiliza junto a un sustantivo. Veamos un ejemplo. 어느 공원에 가고 싶어요? ¿A qué parque quieres ir? Lo importante de esto es que va con un sustantivo, que por lo general es su lugar, pero para escoger entre otros. Veamos otro ejemplo que es una pregunta muy corriente. 어느 나라 사람이요? Vendría a significar ¿de qué país eres? 얼마, ¿cuánto? Aquí tenemos un interrogativo de cantidad. 얼마나 재밌어요? ¿Cómo o cuánto de divertido es? Hay muchas maneras de utilizar este interrogativo. Una es como la anterior y otra podría ser como una expresión. 얼마나 예뻐요? Tan guapa que es. Otro ejemplo y pregunta importante es 얼마예요? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Bien, ¿cuántos o unos cuantos? A diferencia del anterior cuánto, este necesita un medidor detrás suyo. Por ejemplo, 몇 명이에요? ¿Cuántas personas son? También hay una pregunta imprescindible que debes saber. 몇 시예요? ¿Qué hora es? 어떤, ¿qué tipo de? Viene del verbo 어떠다, pero aquí lo tenemos como un adjetivo. Por el significado se parece mucho al primer interrogativo que hemos visto, 무슨, pero tiene un sentido de tipo de. Al igual que 무슨, necesita un sustantivo detrás. 그는 어떤 사람이에요? ¿Qué tipo de persona es él? Atención, porque se puede utilizar como interrogativo o no. Veamos varios ejemplos. 어떤 아침, una mañana. 어떤 남자, un hombre. Espero que haya sido interesante. La pregunta de este vídeo es 어느 나라 사람이에요? ¿De dónde eres? Para responder es suficiente diciendo vuestra nacionalidad o el país. Con estos terminamos todos los interrogativos. Espero que haya sido de ayuda. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejármela en los comentarios. Os responderé lo antes posible. ¡Hasta pronto!